Ah, el tema de esta noche, como dijimos, es sobre el bautismo en agua. Amén. Y también vamos a entender lo que es el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Amén. La intención es de que el bautismo en agua se ha desvalorizado demasiado, a tal grado que solamente se le pone al grado de cumplir con los mandamientos. O sea, bautizarse es como, te bautiza porque debes cumplir con el mandamiento de bautizarse. Pero en realidad eso es como quitarle toda la revelación y la importancia que tiene lo que es el bautismo en agua. ¿Por qué es que debemos bautizarnos? ¿Qué sucede a través del bautismo? ¿Y por qué es que el Señor ordenó el bautismo en agua? Amén. ¿Por qué es requerido el bautismo en agua? Amén. Entonces, todos los temas los vamos a ir tratando en la medida que vamos estudiando los diferentes textos y a entender por qué es que es, sobre todo, para que aquellos que se quieran bautizar, pues entiendan por qué lo van a hacer y realmente la responsabilidad con que lo van a hacer también. Amén. Ya no es solamente por un mandamiento, porque tengo que bautizarme, sino que usted va a entender por qué es que es necesario hacerlo y qué es lo que realmente está envuelto en lo que es el bautismo. Amén. Para entender el bautismo vamos a ir al testimonio que dio el Padre a través de los profetas, mucho antes de que apareciera Jesús el Mesías. Amén. ¿Qué es lo que el Padre había hablado desde tiempo atrás a través de los profetas acerca de lo que iba a hacer con Israel? Recordamos que en el libro de Jeremías, capítulo 31 se habla de que Dios iba a hacer un nuevo pacto, ¿verdad? Tanto con Judá como con Israel, por cuanto dice la Escritura que los padres, o sea, los padres de Israel, o el pueblo de Israel, había invalidado el pacto, ¿amén? Ya que ellos habían faltado a Dios no cumpliendo el pacto. No cumpliendo el pacto significaba que no guardaron la instrucción, no guardaron los mandamientos tal como Dios lo mandó, y por lo tanto entonces ese pacto Dios lo consideraba invalidado. Amén. Y a partir de esa invalidez, entonces Dios en su amor y misericordia por Israel, cuando hablamos de Israel estamos hablando de toda la descendencia que es de Abraham, del hijo de Abraham que es Yitzhak, y del hijo de Yitzhak que es Jacob, y de los 12 hijos de Jacob, que es de donde se forma todo lo que es las 12 tribus de Israel, que es lo que se conoce como Israel. Amén. Israel son todos los descendientes de las 12 tribus de los hijos de Jacob. Amén. Entonces, Dios, recordando que, ¿por qué es tan importante Israel? ¿Por qué es que Israel es tan importante para Dios y para la humanidad? Esto lo estoy diciendo así porque ya lo estudiamos. Los hermanos nos dieron una enseñanza acerca de esto, así que estoy haciendo como un recorderis de lo que ya sabemos. ¿Por qué es que es importante Israel ante los ojos de Dios y ante la humanidad? Porque hay una promesa hecha a Abraham y a su descendencia, que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones todas las familias de la tierra. Por lo tanto, esa bendición iba a venir por medio de ¿qué? De la descendencia de Abraham, de la descendencia de Yitzhak y de la descendencia de Jacob. Y entonces recae sobre los 12 hijos de Jacob, que son los que forman el pueblo de Israel. Amén. Israel claramente violó el pacto, y Dios entonces, en vista a que el pacto había sido invalidado por Israel, Dios en su misericordia para con la descendencia de Israel, aun cuando Israel lo ha invalidado, en su misericordia para con nosotros y todos los descendientes de la casa de Israel, claramente entonces Él promete hacer un nuevo pacto. Y no solamente hacer un nuevo pacto, sino también va a hacer algo en la vida personal de cada israelita. Amén. Y es ahí donde vamos a partir. La promesa que Dios hace, no solamente del nuevo pacto que va a hacer, sino del cambio que es necesario que Dios haga en la vida de cada israelita, de cada persona, de cada creyente. Porque de nada sirve que Dios haga un pacto
si nosotros seguimos siendo los mismos. Ya ese experimento pasó. Dios dio la instrucción de Moisés para el pueblo no, dice la Escritura que por la debilidad de la carne no pudieron guardar los mandamientos, no pudieron guardar el pacto, y entonces Dios ahora va a hacer algo más que darnos un nuevo pacto. Nos va a dar la capacidad para que nosotros podamos cumplir ese nuevo pacto. Amén. Que es lo importante. El nuevo pacto no solamente es un nuevo pacto, sino que viene con todas las bendiciones que el Padre ha dispuesto para los creyentes, para que puedan cumplir ese nuevo pacto y no pase como pasó con el primer pacto. Amén. Aún así habrán algunos que se vuelven atrás, que rechazan la gracia, que no permanecen en la fe. Amén. No quiere decir que porque el Señor nos dio todas estas bendiciones, todos lo van a cumplir. Por eso dice la Escritura, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y hay una gran diferencia. Quiere decir que el llamado, muchos van a atenderlo, muchos van a venir, pero perseverar, pocos. Amén. Y permita a Dios que de los que estamos aquí, todos seamos de los que perseveremos. Y no solamente los que estamos aquí, sino los que puedan ver el video, que también sea de los que perseveremos para vida. Amén. Entonces vamos a ir a la promesa que el Señor hace a través del profeta Ezequiel. Recuerden que Ezequiel habló cuando ya el profeta Jeremías estaba terminando su ministerio. El profeta Jeremías fue quien anunció el nuevo pacto, y ahora a través del profeta Ezequiel Dios va a hablar de estos cambios que va a hacer en cada israelita. Amén. Ezequiel capítulo 36, versículo 24 en adelante. ¿Me quedó claro lo que expliqué? ¿De qué vamos a hablar? Amén. ¿Y por qué la importancia de Israel para Dios? Porque es a través de la descendencia de Israel que iba a venir el Mesías primeramente, y la bendición para todas las familias de la tierra. Amén. Mucha gente no se considera israelita, porque claramente si usted mira su genealogía, usted va a decir, bueno, yo no vengo de ningún israelita, yo vengo de colombianos, de venezolanos, de chilenos, de lo más que puedo conocer de españoles. Amén. Pero hay mucha gente que lleva sangre israelita. Recuerda que la tribu de Israel, el reino de Israel, fue esparcido por todas las naciones, y su sangre fue mezclada con todas las naciones. Así que no se extrañe de que en la vida de cada uno de nosotros corra sangre israelita. Amén. Ahora, probarlo es difícil, probarlo, pero Dios conoce quién es y quién no es, y eso es lo importante. Amén. ¿Hasta aquí alguna pregunta o algún comentario de lo que estoy diciendo? No tengan pena de preguntar, porque ya eso vinimos. Amén. El que calla otorga, o sea que lo entendió todo. Amén. Por eso también debemos saber sobre Cristóbal Colón. No. A veces Al descubrimiento de América. llamamos Cristóbal Colón, pero no sabemos de dónde salió él. Amén. Bueno, no vamos a entrar por ahí, porque si no nos vamos por la historia y perdemos precioso tiempo. Amén. Eso es lo que usted está diciendo. No estoy hablando. Podamos tener sangre que judía. Amén. Pero nadie vinimos de Colón. Amén. Israelita. Ok, vamos a pararlo allí. Lo dije siempre en el sentido para decir de que todas las cosas, cómo Dios hace las cosas. Amén. Dios, en su infinita sabiduría y poder, es el que dispuso que la redención viniera de esta manera. Amén. Que la sangre de Israel fuera mezclada por todas las naciones. Amén. Y ahora entonces, en el Mesías, Dios va a recoger nuevamente a Israel. Amén. Simón. Una de las preguntas que tal vez pueda surgir de medio de los hermanos que tal vez no se atreven a preguntar sería de por qué es que yo debo atender esta clase, o por qué esta clase es tan importante para mí. Porque si yo ya he sido bautizado, o me bautizaron tal vez en la tradición de cuando recién nací, al cumplir 1 año o 2 años, entonces tenemos que ver que por qué es que uno ha seguido por causa de la familia, tradiciones. Y aquí vamos a ver verdaderamente lo que dice Dios, lo que tenemos que hacer. Y es lo importante lo que vamos a entender, porque estamos aquí es para obedecer a Dios y no a los hombres.
Y si nosotros decimos ser parte del pueblo de Dios, entonces tenemos que obedecer lo que Él ha establecido y en la forma como Él lo ha establecido para poder hacer y caminar en su voluntad. Eso sería prácticamente parte de esto, de por qué yo tengo que entender por qué es que necesito este bautismo o lo que va a traer como enseñanza. Amén. Dice Ezequiel capítulo 36, versículo 24 en adelante. ¿Lo tienen? Ezequiel 36, 24. Amén. Quiero que lo tengan para que todo el mundo lo lea y así entonces. Dice, por cuanto yo os tomaré de entre las naciones y os recogeré de todos los países y os traeré a vuestra propia tierra. Y rociaré agua limpia sobre vosotros y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Claramente hay que recordar que Israel fue llevado a las naciones donde se terminó adorando los ídolos de esas naciones. ¿Amén? Y por eso se conoce que ya no eran considerados como israelitas, sino como de entre las naciones. Amén. Gente que estaba en las naciones que se hizo gentil. Sí, gentil, la palabra gentil viene de la palabra extranjero o de naciones. Amén. Así que todos estos israelitas terminaron siendo extraños a Israel. Extraños porque perdieron su identidad y terminaron adorando ídolos que sus padres no habían conocido. Amén. Por lo tanto, una de las cosas que Dios va a hacer es no solamente traerlos a Israel, sino también limpiarlos de todas las inmundicias y de toda la idolatría que ellos llegaron a cometer. Amén. Luego dice que después que haga eso, dice el 26, dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Así que toda la intención de Dios al hacer todo esto, ¿cuál es? Que Israel le obedezca. Que Israel al final realmente mantenga esa comunión con Dios y sea fiel a Dios y guarde sus mandamientos y sus estatutos y todo lo que Él mandó a guardar. Amén. Entonces, todo eso está dentro de... Pero para que Israel pueda hacer eso, entonces Dios tiene que hacer esa obra interior de cada persona, esa regeneración y esa renovación en nosotros para que podamos llegar a obedecer. Amén. No solamente tiene que dar ¿qué? No solamente tiene que limpiarnos. Y vamos a entender por qué es que la Biblia habla de que rociaré agua limpia sobre vosotros y os limpiaré. ¿Qué significa eso? ¿Y qué significa el nuevo corazón? ¿Y qué significa un nuevo espíritu? ¿Y qué significa que Él pondría de su espíritu sobre nosotros para que podamos hacer esto? Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta para que podamos ver, entender por qué es que ahora los discípulos, una vez que Jesús ha muerto, ha venido y ha dado testimonios de la gracia de Dios y del amor de Dios y ha muerto y ha resucitado. Entonces ahora los discípulos empiezan a dar testimonio de Yeshua y a ordenar al pueblo algunas cosas que el pueblo antes no había recibido mandamientos sobre eso. Amén. Vamos a ir al libro de Hechos, donde vamos a mirar y allí podemos ir explicando algunas cosas más. Pero recuerden esto, ¿cuántas cosas iba a hacer el Señor? Rociar agua limpia y limpiarnos de todas nuestras inmundicias, poner un corazón nuevo, poner un espíritu nuevo en nosotros y darnos su santo espíritu. Amén. Son 4 cosas que el Señor quiere hacer o va a hacer para que entonces Israel pueda realmente ser fiel a Dios y pueda obedecerle y guardar el pacto. Amén. Hechos capítulo 2.
Esto es necesario entenderlo porque a veces pensamos que la fe es obra de los hombres. El hombre no puede guardar la fe. El hombre no puede llegar a guardar el pacto a menos que Dios haga esta obra en cada persona, en cada uno de nosotros. Porque esto no es por obras, dice la Escritura, ¿verdad? No es porque yo obedezca, no es porque yo haga esto, no es porque yo haga aquello. No, es porque el Padre va a hacer una obra en mí que es la que me va a capacitar para que yo pueda, ¿qué? Obedecer, para que yo pueda permanecer fiel, para que yo pueda terminar la carrera. Ahora, también me da la libertad de que yo puedo retirarme en cualquier momento. O sea, esto no es impuesto. Dios lo hace, pero me da la libertad de que yo me quede o que yo me retire o que yo me vuelva atrás. Amén. Porque Dios no impone absolutamente nada. Amén. Esto es para el que quiere buscar a Dios y claramente Dios está dispuesto a ayudarle. Amén. Capítulo 2, versículo 20. Vamos a leer desde el 22 para que entendamos este libro. De hecho, lo que nos narra es el comienzo de la predicación, del testimonio de los discípulos acerca de Jesús el Mesías, una vez que ha muerto y resucitado, y empieza entonces a predicar al mundo, primeramente a los judíos, el arrepentimiento y el buscar a Dios. Amén. Y dice aquí Pedro, hablando a los judíos ahí en Jerusalén, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Hechos 2:22, ¿lo tienen? Yeshua Nazareno, varón aprobado por Elohim, por Dios, entre vosotros, con maravillas y prodigios y señales milagrosas que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como también vosotros sabéis, a este, entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios, matasteis por mano de inicuos, crucificándolo, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Amén. Aquí está hablando de cómo murió el Mesías, quién fue el que lo mató, y en esto culpa, ¿qué? A todos los israelitas, no solamente a los romanos, sino a todos los israelitas. Amén. Vamos a saltar al 32. Dice: a este Yeshua lo ha resucitado Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Está dando referencia a que se escuchó un estruendo donde estaban reunidos los discípulos, y la gente que estaba afuera empezó a oírlos hablar en lenguas. Amén. Y empezaron a decir: bueno, ¿cómo es que esto hablan en las lenguas que nosotros venimos de otros países? Y todo eso fue manifestación del poder de Dios y del Espíritu Santo. Dice el 34: porque no subió David a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. El 36 termina diciendo: sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Mesías. Amén. Y cuando los judíos que lo estaban escuchando a Pedro hablar estas cosas, dice la Escritura, dice esto, el 37 dice: al oírlo entonces, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, el mensaje fue tan directo y tan profundo que realmente los compungió. Hizo que ellos realmente resintieran por ignorancia, por lo que haya sido, todo lo que ellos habían participado, sin querer o sin hacerlo directamente. Amén. Y la respuesta de Pedro, ¿cuál es para ellos? Para aquellos que sienten que pueden hacer para remediar el daño que hicieron. ¿Qué dice Pedro? Y Pedro dice el 38, dice: y Pedro a ellos: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, el ungido, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok, yo les dije que había tres cosas que Dios había prometido que iba a hacer, ¿verdad?
derramar agua limpia sobre los israelitas. ¿Para qué? Para limpiarlos de las inmundicias. Amén. Ahora, antes de pasar a la explicación de cómo se cumple esto aquí, hay que recordar algo. ¿Cómo era que un israelita era contado como pueblo de Dios? ¿Cuál era el ritual por el cual una persona era considerada israelita? Amén. Dios le dio un pacto a Abraham, ¿verdad? Que de la descendencia de él, a partir de Yitzhak, a partir de Abraham, dice que todo varón nacido al 8º día debía ser circuncidado. Y si no era circuncidado, entonces sería cortado del pueblo. Amén. Así que la señal de que ellos pertenecían a esa descendencia y a esa promesa era que todo varón israelita, todo niño israelita tenía que ser circuncidado al 8º día. Ahora, eso les daba a ellos la entrada al pacto y a ser parte de la descendencia y del pueblo. Ahora, es interesante que entonces, si estos judíos son bautizados al 8º día y son considerados por la Torá como parte del pueblo, ¿por qué ahora Pedro les exige a ellos que tienen que bautizarse? Amén. Entonces Esta ley fue quitada ya, ¿no? no es tanto que la ley haya sido quitada. Lo que hay que entender aquí es que la Escritura establece de que nadie es judío porque nazca judío. A partir de la predicación de Jesús el Mesías se establece una diferencia entre quién es judío y quién es israelita y quién no lo es. En el primer pacto, todo nacido de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, y circuncidado al 8º día, era considerado ¿qué? Pueblo de Dios, por el primer pacto. Amén. Ahora, venido el nuevo pacto a través de la sangre de Jesús el Mesías, se hace una diferencia. Ya no es más la descendencia de Israel, ya no cuenta más porque eres circuncidado en el 8º día, sino que ahora la descendencia se va a contar por medio de ¿qué? De la fe. Amén. Ahora lo que va a dar entrada al israelita a ser contado como pueblo de Dios ya no es la circuncisión del 8º día, sino que es la fe en Yeshua y la obediencia a lo que Jesús el Mesías ha establecido. ¿Por qué les digo esto? Porque claramente en Romanos vamos a encontrar que Pablo mismo da testimonio de que cierto dice, porque no es judío el que es descendiente de judío, sino que es judío el que lo es de corazón. Y dice, y no es israelita el que desciende de Israel, sino que es el que lo es de corazón. Entonces, lo que va a contar a partir del nuevo pacto es que para ser contado como pueblo de Israel, tienes que entrar por medio de la fe. Ya no vale que seas circuncidado al 8º día. Ahora tienes que creer que Jesús es el Mesías y no solamente eso, bautizarse. Amén. Ahora, y aquí es que vamos a entender por qué es que es tan importante el bautismo. Amén. ¿Qué es lo que pasaba con el bautismo y cómo es que el bautismo hace la diferencia entre un antes y un después en la vida de cada creyente? Amén. Leímos en Ezequiel que Dios dijo que derramaría agua limpia sobre los israelitas, ¿verdad? Y los limpiaría de sus inmundicias. ¿Qué dice Pedro aquí? Dice, arrepentíos, que es el primer paso que debe sentir cada persona cuando oye el Evangelio. Debe sentir arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De haber obrado mal delante de Dios. Así como estos judíos se arrepentían de haber participado de algo que por ignorancia o por lo que fuera hicieron, ahora ellos quieren rectificar y quieren ahora estar en paz con Dios. Amén. Y por lo tanto entonces preguntan qué debemos hacer. ¿Qué es lo que debía preguntar cada persona cuando oye el Evangelio, cuando dice que
que todos estamos muertos en delitos y pecados, porque todos hemos cometido pecados, todos hemos cometido delitos, y por lo tanto esos pecados y esos delitos nos han causado ¿qué? La muerte. Y lo que uno debería preguntar, bueno, ¿cómo debo ser para ya no estar muerto, sino para obtener la vida? Pues entonces venimos a esto. Amén. Dice, arrepentíos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, el Mesías. Ahora, ¿qué es este bautismo? Claramente está hablando de el agua, ¿verdad? El agua donde la persona va a ser sumergida, y que más adelante vamos a ver qué es lo que significa esa sumersión, por qué es que nos sumergimos en el agua, y qué es lo que simboliza la sumersión. Amén. Que no es solamente simbólico, sino que es algo que realmente Dios está haciendo en nuestras propias vidas. ¿Está claro hasta aquí o hay algo que no está claro? Amén. Clarito. Amén. Ok. Dice, ahora claramente que en el nombre de Yeshua hay algunas fórmulas que se han hecho aparte. Hoy la Iglesia Católica bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la Escritura no encontramos esa fórmula, solamente en un versículo que aparece en el libro de Mateo, pero en el resto de los testimonios de los discípulos siempre se habla del bautismo en el nombre de Yeshua el Mesías. Ahora, ¿por qué es que es tan importante bautizarse en el nombre de Yeshua el Mesías? Porque claramente es en Él que vamos a ser salvos. Es en Él que vamos a pasar de muerte a vida. Es en Él que vamos a ser perdonados. Amén. Y por medio de Él, por medio de nuestra fe en creer que Él es el Hijo de Dios, entonces claramente vamos a recibir todas las bendiciones que ya hemos leído que Dios iba a traer a nuestras vidas en el profeta Ezequiel. Amén. El agua limpia viene a representar el bautismo. Amén. La limpieza de las impurezas, ¿dónde las encontramos? Porque Dios prometió, derramaré agua limpia sobre vosotros y os limpiaré de todas vuestras impurezas. ¿Dónde encontramos la limpieza de las impurezas? Leyendo este texto de Pedro, léalo otra vez usted y encuentre la limpieza de las impurezas allí. ¿Cuál verso? No. El 38 leímos. 2:38. Arrepentido, sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías. ¿Para qué? Para perdón de vuestros pecados. Entonces, es a través del bautismo donde Dios va a limpiar nuestras inmundicias. Va a perdonar nuestros pecados pasados. Lo hicimos en ignorancia, lo hicimos en rebelión, lo que haya sido. Dios dice, borrón y cuenta nueva. Nada de lo que hiciste hasta el día de hoy te será tenido en cuenta, pero de aquí en adelante es otra historia. Amén. Y esto es bueno recalcarlo porque muchas personas, aunque se bautizan, siguen viviendo una vida muy trivial. Una vida, muchos cometen adulterio, otros cometen fornicación, otros siguen engañando, siguen robando, siguen estafando, y cuánto pecado se puede cometer. Y la gente cree que porque hay un texto más adelante que en el libro, la primera carta de Juan, cuando dice que si alguno pecare, abogado tenemos, entonces creemos que ese abogado perdona todos los pecados también. Amén. Pero en Yeshua, ¿cuántas veces perdona Dios nuestros pecados? ¿Ah? Una sola vez. Amén. Y más adelante vamos a ver por qué es que es una sola vez. ¿Cuántas veces murió Yeshua el Mesías? Entonces no se puede sacrificar más sino una sola vez. Por eso es que de aquí en adelante, por eso es que este estudio es muy importante. Porque si no entendemos a qué hemos venido y en qué hemos pactado con Dios, entonces vamos a cometer muchos errores y Dios va a tener que disciplinarnos. Porque la Escritura dice que Dios al que ama, ¿qué? Lo disciplina, porque Dios no quiere que ninguno de nosotros le pierda. Y como ya hemos entrado en un pacto con Él, no podemos alegar ignorancia, ¿verdad? Entonces Dios ahora, para que no nos perdamos, va a tener que
disciplinarnos hasta que nosotros nos corrijamos o aprendamos y entendamos qué es lo que realmente hemos hecho. Porque nosotros hemos entrado a un pacto. Y un pacto es irrevocable. Una vez, por eso el pacto del matrimonio no hay separación. Hasta que la muerte los separe. Igual pasa con nuestro Señor. Una vez que nosotros hicimos pacto con el Señor, ya no hay forma de separarse. Porque el día que tú te separes, estás muerto. Vuelves otra vez a la muerte. Porque te has desenganchado del único que puede darte vida. Amén. Entonces, vemos que lo que Ezequiel dice está aquí, ¿verdad? Que iba a rociar agua limpia sobre nosotros y nos iba a limpiar de nuestras inmundicias. Claramente, el bautismo es para eso. El bautismo es para que el perdón de los pecados se cumpla. Dios, por nuestra obediencia y por nuestra fe, entonces dice, bueno, como tú reconoces que eres un pecador y que estás muerto en tus delitos y pecados y quieres la vida y buscas la vida, entonces vamos a hacer este pacto. Yo te voy a limpiar y te voy a perdonar, pero de aquí en adelante tienes que caminar conmigo. Amén. Porque no te traigo para que sigas pecando, para que no sigas viviendo la vida alegre por ahí. Amén. Entonces, claramente, ahora, luego que Dios ha limpiado nuestros pecados y nos ha perdonado, dice la Escritura, para que recibáis ¿qué? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, vemos que aquí Pedro no nombra un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Pero en Pablo lo vamos a ver, en otra escritura vamos a ver cómo es que esto del corazón nuevo y del espíritu nuevo realmente se produce en nosotros. Porque ¿qué pasa si Dios nos deja igual, si solamente nos arrepentimos y nos bautizamos y nos perdonamos los pecados y seguimos siendo los mismos? ¿Qué cree usted que va a pasar? Vamos a seguir pecando. No vamos a ser mejores que los israelitas anteriores. La debilidad de esta carne no va a poder. Ahora, Dios va a hacer una obra, es para que ahora la carne no nos vaya a vencer. Y nosotros podamos entonces mortificar esta carne, hacer morir esta carne cada día y poder dominar la carne y no que la carne nos domine a nosotros. Cuando hablamos de la carne, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué entendemos por carne? Los deseos, los deleites, las pasiones que están dentro de nosotros. Amén. Y que luchan por querer salir, para que satisfagamos esos deseos. La carne que pide, compláceme, compláceme, compláceme. ¿Verdad? ¿Y qué dice el Espíritu? Muérete, muérete, muérete. Entonces, ahora, ¿por qué es que toda persona tiene que bautizarse? Esto, ¿hay forma de que alguien crea en Yeshua y no se bautice? Y aquí viene la pregunta acerca del bautismo que nosotros conocemos, el bautismo de los infantes. ¿Es válido el bautismo de los infantes delante de la Escritura? No. ¿Por qué no es válido? Perdón, ¿me la pregunta? Sí, porque si es válido el bautismo de los infantes delante de la Escritura. No. ¿Por qué? Porque cuando lo bautizaron eran niños pequeños que no se daban cuenta de... Amén. Porque este bautismo tienes que tener conciencia de lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Y eso es indispensable para el nuevo pacto. Amén. Mientras que un infante claramente no tiene conciencia de nada. Amén. Ahora, ¿qué es lo que pasa con un infante? Pues pasa como el judío que es circuncidado al 8º día. Que se le hace entrar en una cultura, en un pueblo, y que, pues, si vive en su religión, pues para él no hay problema, porque según su religión, él por esa circuncisión o por ese bautismo, él es parte de ese pueblo. Pero si quiere entrar realmente a un pacto con Dios, entonces ni la circuncisión ni el bautismo de niño es válido. Tienes que, primeramente, reconocer que eres pecador, que has cometido delitos y pecados. Ahora, ¿por qué es que es necesario esto? ¿Por qué es que el hombre tiene que arrepentirse
y querer bautizarse para que perdone sus pecados, pero además, ¿qué más quiere hacer Dios? ¿Qué dijo Ezequiel? Dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ahora, ¿por qué es necesario que Dios conceda un corazón nuevo y un espíritu nuevo? Para que ya no andemos en pecados. Amén. Para que ya entonces la carne no nos domine. La carne no nos pueda. Porque este corazón que teníamos antes estaba viciado de todo deleite y de todo deseo, de toda pasión que la carne había absorbido. Ahora, Dios tiene que hacer ese cambio para que entonces ya ahora esas pasiones y esos deseos no nos dominen. Y ahora nosotros tenemos que dominar nuestro corazón para que la carne no se levante. Ahora, esto es lo importante del bautismo y de la fe. Que Dios hace eso es para que no pequemos. Amén. Si Dios no hiciera eso, de poner un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de nosotros, entonces volveríamos a ser los mismos y a hacer lo mismo. Y es aquí donde muchas personas o muchos creyentes no han entendido la importancia de por qué es que debo bautizarme y qué es lo que sucede en el bautismo. En el bautismo no solamente se nos perdona los pecados que hemos cometido, sino que Dios hace una regeneración en nosotros para que ahora nosotros podamos vivir una vida diferente. Vamos al libro de Romanos, capítulo 6. El libro de Romanos nos va a explicar un poquito más detalladamente lo que sucede en el momento del bautismo. Amén. Y aunque podemos verlo simbólicamente, claramente nos está revelando lo que espiritualmente el Padre está haciendo en la vida de cada persona que cree y que se bautiza. ¿Ah? Romanos capítulo 6. ¿Lo tienen? Sí. Dice así, versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? Pregunta el apóstol Pablo o Saúl. Dice, ¿permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, si Dios perdona todos los pecados, pues no dejemos de pecar, sigamos pecando. ¿Para qué? Para que Dios tenga más misericordia y derrame más gracia y nos siga perdonando. Eso es lo que cualquiera podría llegar a pensar, ¿verdad? Cuando se habla de la gracia y del perdón. Pero Pablo lo está preguntando, lo está cuestionando. Luego dice, él mismo responde, ¿verdad? Dice, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora la pregunta es, ¿cuándo fue que el creyente murió al pecado? ¿Cómo se bautizó? Amén. Cuando nos bautizamos, lo que está ocurriendo es que Dios nos está haciendo morir al pecado. Amén. Y eso es importante, porque no solamente nuestros pecados son perdonados, sino que ahora, al morir al pecado, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con el pecador cuando muere al pecado? Recibe una nueva naturaleza, ¿no? Pues queda libre del pecado. Porque ya para el pecado está ¿qué? Está muerto. Amén. Por lo tanto, una vez que él se levanta del agua, él está libre ¿de qué? Del pecado. Del poder del pecado. Eso es importante entenderlo. O sea, no es solamente que Dios me perdona los pecados, sino la liberación que Dios hace al hacerme morir al pecado. Cuando a mí se me sumerge en el agua, cuando se nos sumerge en el agua, lo que está ocurriendo es que se nos está haciendo morir al pecado. ¿Para qué? Para que el pecado ya no tenga más poder sobre mí. Ahora, ¿para qué Dios hace eso? ¿Para que yo continúe pecando? No, para que no vuelva a pecar. O sea, ya no tengo excusa, ya no puedo decir, no, que es que el pecado me domina. No puedo decir, no, que es que la carne me domina. No, ya eso está en la capacidad nuestra de decir no. De mantenerse en la fe. De aferrarse al Espíritu Santo que Dios nos ha dado para ayudarnos a sostenernos. Por eso es que ya el pecado no tiene justificación en nosotros. No podemos pecar. Solamente hay un pecado que es permitido al creyente. ¿Saben cuál es?
el pecado de error, el pecado de equivocación, el pecado involuntario. Eso uno lo puede cometer. Tú puedes cometer un pecado involuntariamente. Tú no sabías que lo que hiciste afectó a una persona, o lastimó a una persona, o trajo una mala consecuencia, pero no fue tu voluntad hacerlo. Ese pecado es perdonado. Ese pecado es el que Juan dice que si alguno pecare, abogado tenemos. A Yeshua, el Mesías. Pero es por los pecados que son pecados de ¿qué? De hierro. Mire, eso es tan así que en la misma Torá de Moisés, en la misma instrucción de Moisés, en la misma ley de Moisés, estaba establecido que los pecados que eran perdonados para Israel eran los pecados de hierro. Es igual, tanto en el primer pacto como en el nuevo pacto, los únicos pecados que son perdonados eran los pecados de equivocación, los pecados involuntarios. ¿Qué pasaba en el primer pacto si una persona cometía adulterio? Moría. Tenía que morir. Ahí no había forma de perdonarlo. ¿Qué sucedía si una persona secuestraba a otra? Moría. ¿Qué pasaba si un hijo maldecía a su padre? Moría. Amén. ¿Qué pasaba si alguien violaba el Shabbat? Moría también. Amén. Todos esos eran pecados de muerte. ¿Qué pasaba si un varón se echaba con otro varón? Morían los dos. Si una mujer o un hombre se acostaban con una bestia, morían los dos y se hacía morir la bestia. Esos pecados no tenían perdón. Por eso se les llama pecados de muerte. Porque para esos pecados no hay perdón. Solo está la muerte. Ahora, todos esos pecados no son perdonados cuando venimos en la fe y confesamos a Yeshua nuestro Redentor. Ahí todo lo que hemos hecho, toda esa maldad que hemos cometido y todos esos pecados que hemos cometido, todas esas impurezas que hemos cometido, al momento de la fe y del bautismo no son perdonados. Pero de aquí en adelante no hay más gracia. La única gracia que hay es la de los pecados ¿qué? Involuntarios. Por eso es que dice la Escritura que hemos muerto al pecado, que se nos hizo morir al pecado, para que entonces ahora no pequemos más. Porque antes éramos esclavos del pecado y hacíamos lo que el pecado le placía hacernos hacer. ¿Amén? Y podíamos justificarnos, ¿no? Que es que soy pecador, que es que soy débil. Y déjenme decirlo, esas expresiones las he escuchado en boca de creyentes. Hay un error allí. Ese creyente que dice que no, que es que aún yo soy débil y todas esas cosas, no ha entendido. No, es que no ha entendido lo que él ha recibido. No ha entendido a qué fue que vino y qué significa el haber confesado a Yeshua como su Señor. Amén. Por eso es que de aquí para adelante tenemos que aprender a dominar ¿qué? La lengua, los pensamientos, los ojos, la boca. Amén. Los oídos también, porque a veces pecamos con pecados ajenos. ¿Por qué? Porque damos oído al chisme, a la murmuración, a la crítica. Y decimos, y vamos aprobando todo lo que nos dicen. Amén. Y estamos participando de cosas que no debemos participar. Amén. Sigamos leyendo. Dice, y sabemos, capítulo 2 de Romanos, perdón, 6, se me movió la hoja. Dice el 3, y aquí pregunta Pablo, ¿no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Yeshua el Mesías, fuimos bautizados en su muerte? ¿Qué quiere decir? Así como Yeshua murió una vez, y así como Él murió una vez para este mundo, así también nosotros hemos muerto al pecado. Amén. Luego dice, por tanto, el 4 va a explicar mucho mejor, dice, por tanto, fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, para que así como el Mesías fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Fíjense bien, que la esperanza de la resurrección se da
ahí mismo también el bautismo. Porque cuando la persona sale del agua, lo que está simbolizando a él es la esperanza de que así como Yeshua fue levantado de los muertos, así también él será levantado de los muertos. Pero ¿cuándo comenzó eso? ¿Cuando venga Yeshua? No, cuando fuiste levantado del agua. Allí está la semilla. Claro, porque la vida comienza ¿cuándo? Cuando entras en pacto con Dios. Cuando Dios nos perdona y nos concede una nueva vida. Ya tenemos la vida. Ahora, el cumplimiento de esa vida va a ocurrir cuando venga la resurrección. Pero la vida ya está en nosotros. Así que nos corresponde es que mantenerla, guardarla, cuidarla. Amén. Para que al final, entonces, se nos sea concedido lo que falta. Amén. Que es, pues, el despojo de este cuerpo para recibir un cuerpo nuevo. Amén. Así, pero la vida ya está en nosotros. Por eso dice, se nos concede una novedad de vida. Amén. Luego dice, ahora, el hecho de que ya Dios me concede novedad de vida, ¿ya tengo asegurada la resurrección? No. La resurrección se va a cumplir cuando yo permanezca en la fe. Cuando yo guarde la fe. ¿Ah? Amén. Cuando mantengamos, Dios nos ha limpiado, ¿verdad? ¿Qué nos dice la Escritura? Que debemos mantener nuestros vestidos como limpios y blancos, resplandecientes. O sea que es mi deber mantener esta pureza que Dios nos ha dado. Amén. Y así tenemos que vernos como limpios y no como pecadores, porque hay muchos que dicen, pero es que todos somos pecadores. No, antes éramos pecadores. Ya no podemos decir que somos pecadores. Pecadores son los que están en el mundo sin el Mesías. Porque si yo me cuento como pecador, hablando voluntariamente, hablando de satisfacer la carne, entonces, ¿qué fue la obra que Dios hizo en mí? No puedo verme como un pecador en ese sentido. Ahora, eso no quiere decir que yo no pueda cometer yerros, que no pueda cometer equivocaciones, amén, que no pueda pecar involuntariamente. No, eso no quiere decir eso, pero lo que no quiere decir es que yo puedo pecar voluntariamente. Amén, a conciencia. Ahora, ¿uno puede decir que el adulterio es un pecado involuntario? Ni forma, hay que planearlo. Amén. Igual la fornicación. ¿Será que uno puede robar involuntariamente? Bueno, robar sí puede robar involuntariamente. Amén. Y hay muchas formas de explicarlo, pero no es el momento ahorita. Amén. Pero un robo consciente es un robo consciente. Amén. Un robo voluntario quiere decir que algo que usted hizo sin realmente tener la más mínima voluntad de hacerlo. Amén. Luego dice, sigamos leyendo. Si alguno tiene una pregunta, por favor levante la mano y me pregunta. Dice, el 5 dice, porque si hemos llegado a ser injertados en la semejanza de su muerte, también la seremos en la de su resurrección. Amén. Así como hemos muerto con él a través del bautismo, así también resucitaremos con él cuando venga la resurrección. Pero para eso hay que mantenernos sin pecado. Y al final vamos a ver que se nos va a indicar otras cosas. Amén. Dice, el 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado para no servir más al pecado. Ahora, ¿qué es el viejo hombre? ¿Qué fue lo que Dios colgó allá con el Mesías de nosotros? ¿Qué es el viejo hombre? Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con el Mesías. El viejo hombre es el pecado. El viejo hombre es la vieja naturaleza, la tendencia al pecado. Amén. Nuestra debilidad, nuestra facilidad de complacer los deseos de esta carne y de pecar. Amén. Entonces, ahora, esa debilidad, esa vieja naturaleza, esa predisposición a pecar que teníamos antes, que el hombre tiene, porque el hombre que está dominado por el pecado tiene esa predisposición a pecar. Y por eso es que mucha gente comete delitos sin haberlos planeado, sino en un momento de rabia, en un momento de ira, en un momento de enojo, llegó y hizo algo que después se arrepiente toda la vida de haberlo hecho. Amén. Porque en nosotros haya predisposición o había esa predisposición a pecar.
o en el hombre natural hay esa predisposición a pecar. Entonces, ese viejo hombre, esa naturaleza nuestra vieja, esa tendencia hacia el mal, dice que Dios la crucificó en la cruz con él, en el madero con el Mesías. Amén. Y ahí se da nuestra liberación. Ya no hay en nosotros esa tendencia al mal. Ahora, lo que sí hay que recordarlo siempre, es que esta carne va a seguir deseando, pero es nuestro deber que no satisfacer los deseos de esta carne. Yo debo amortiguar esta carne. Esa es mi tarea. Y esa es la manera en que me voy a poder guardar. Amén. ¿Van entendiendo? Sí. Ok. Entonces, dijimos que fuimos muertos al pecado, que nuestra vieja tendencia ahora no solamente nos libera del poder del pecado, sino que ahora nos libera de nuestra misma naturaleza que antes teníamos, esa tendencia a hacerlo lo malo, ¿verdad? Luego dice, mira, dice, el 7 dice, porque el que murió ha sido libertado del pecado. Ahora, ¿qué significa esto? Y esto es importante, este versículo. ¿Quién fue el que murió? No, ¿quién fue el que murió? Según este texto aquí, ¿de qué está hablando Pablo? El viejo hombre. ¿Del Mesías o del creyente? El creyente, el viejo hombre del creyente. Del creyente. Amén. Entonces, ¿quién fue el que murió? El pecador que vino arrepentido. Amén. Ese hombre que vino arrepentido murió. ¿Dónde murió? Claramente en el bautismo. Amén. Y si murió, fíjese bien, y aquí viene la clave para entender una cosa. Dice, y si murió, ha sido libertado del pecado. Ahora, ¿por qué hay que tener claro esto? ¿Qué pasa si una persona viene, ha confesado que Jesús es el Mesías, que es su Señor, y se le dice, ¿sabe qué? Ahora tiene que bautizarse. Y él, bueno, vamos a bautizarnos. Pero ¿qué pasa si esa persona no se bautiza entendiendo lo que el bautismo es? Y lo que él está haciendo con el pacto que él está haciendo con Dios. Sigue pecando. ¿No? ¿Qué dice aquí la Escritura? Porque el que murió. Ahora, ¿quién es el que muere? El que conscientemente renuncia al pecado. El que conscientemente sabe que necesita de Dios para que Dios lo libere y está dispuesto a renunciar a esa vida pecaminosa. Pero si una persona viene y se bautiza, pero no sabe o no entiende de lo que es necesario que él entienda, entonces realmente él no va a morir al pecado. Porque él no tiene conciencia de lo que está haciendo. Simplemente está cumpliendo con un mandamiento. Y así déjeme decirles, tristemente, muchas congregaciones y muchos pastores están invitando a la gente a bautizarse. ¿Por qué debo bautizarme? Porque es un mandamiento. Ya sé. No, ese no es el sentido. El sentido es que el creyente entienda por qué es que debe bautizarse y qué es lo que ocurre en el bautismo. Porque si tú no mueres en el bautismo, entonces no has sido libertado del pecado. Amén. Porque ¿quién es el que es libertado del pecado? El que muere. Y el que muere es aquel que vino con conciencia, sabiendo lo que hacía y por qué es que está buscando a Dios y por qué es que está confesando a Jesús, al Mesías, como su Señor, y qué es lo que espera de Dios. Amén. Así que cuando nosotros nos bautizamos con la conciencia de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que esperamos que va a ocurrir. Porque estamos queriendo no seguir con esta vida pecaminosa que antes traíamos, sino que ahora queremos caminar en la libertad que solamente Dios me puede dar a través de la fe en Yeshua el Mesías. Amén. No sé cuánto tiempo llevo, mi hermano. Solo 16. Porque si no se hace muy largo la... 56 minutos. ¿56? Amén. Cuando te quiera poder parar. Sí, vamos a... Ok, vamos a qué. Estamos en el 7. En el 7, ¿verdad? Sí. Porque el que murió ha sido libertado del pecado. El 8 dice, y si hemos muerto con el Mesías,
creemos también que viviremos con Él. Amén. Claramente, la garantía de que si realmente se nos ha hecho morir al pecado y hemos muerto al pecado, entonces, y vivimos esta novedad de vida conforme Dios nos ordena, entonces también tenemos la confianza de que viviremos con el Mesías. Amén. Pero no porque nosotros la merezcamos, es simplemente porque hemos valorado lo que Dios nos ha dado, lo que ya Dios nos ha dado. Fíjese bien, no es que yo me lo voy a ganar, es que voy a cuidar lo que ya se me dio. Amén. Por eso no puedo decir que la salvación es por obras. Aun cuando yo me porte bien, no es que yo me esté ganando la salvación, es que la salvación ya se me concedió cuando yo me arrepentí, cuando yo me bauticé, cuando Dios hizo esa obra de redención en mí. Amén. Y ahora lo que estoy haciendo simplemente es valorar y atesorar lo que Dios me ha dado, y lo quiero guardar hasta el día de la resurrección de los muertos. Amén. Así que esto no es algo que yo me estoy ganando, es algo que yo estoy valorando, que yo estoy apreciando. Amén. Porque por eso la Escritura, porque si siguiéramos pecando voluntariamente, dice la Escritura, al creyente, dice, ya no hay más perdón para los pecados. Porque ¿qué hará Dios con aquel que pisotee la sangre del Mesías? O sea, si alguien que ya ha sido perdonado, ha sido reconciliado con Dios, ha sido liberado del poder del pecado, vuelve otra vez al pecado, entonces ¿qué hizo con la sangre del Mesías? ¿Qué hizo con la muerte del Mesías? Pues la pisoteó, no la valoró, no la apreció, y por lo tanto su condición va a ser mucho peor. Amén. Entonces dice que, porque el que murió ha sido libertado del pecado, y si hemos muerto con el Mesías, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que el Mesías, habiendo sido resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto a que murió, al pecado murió una vez por todas, pero en cuanto a que vive, para Dios vive. O sea, nosotros no podemos morir sino solamente una vez al pecado. Una sola vez. Y esa sola vez se da en el bautismo. Pero de ahí en adelante tenemos que vivir para Dios. Así como el Mesías vive para Dios, así nosotros también tenemos que vivir para Dios. Ya no podemos vivir para nosotros, ni para satisfacer los deseos de la carne, ni para seguir el espíritu del mundo, ni nada de eso. Amén. Luego dice, así también nosotros, dice el 11, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Yeshua el Mesías. Amén. 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que obedezcáis a sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vamos a parar ahí. Quiero poner una pausa aquí para que no se me haga muy larga la enseñanza, y luego ahorita doy lugar a algunas preguntas. Amén. Y más bien ahorita volvemos a poner, para el que quiera verlo, pues puede ver la segunda parte de esto. Amén. Sí, me pone pausa. Solamente quiero